Son las 7 en punto de la mañana, las 6 en las Islas Canarias. Muy buenos días. En unos instantes va a estar con todos ustedes Federico Jiménez Los Santos en este martes 3 de junio. Hoy es Santa Clotilde, también es una santa francesa. El otro día les hablábamos de Santa Juana de Arco. Bueno, pues hoy de Santa Clotilde, que es considerada la hija primogénita de la Iglesia. Así que, bueno, felicidades a todas las Clotildes, especialmente a todas aquellas que nos escuchan y que son miembros del Club de Libertad Digital. Atención, porque tenemos 23 provincias, no 22, no 24, 23 provincias que amanecen en alerta por tormentas. Avisos de color naranja en Aragón, La Rioja y Castilla y León. Esto significa que las tormentas van a ser fuertes y que, por tanto, tienen ustedes que tener bastante precaución. La verdad es que uno no sabe ya qué ponerse, porque a estas horas de la mañana les puedo garantizar que en algunos puntos del centro peninsular hace un poco de fresco, así que la chaqueta no se la olviden. Las precipitaciones se van a concentrar en la mitad norte peninsular, también en el interior del país. Chubasquero no sé, pero paraguas desde luego les va a hacer falta, y a esta hora en Madrid tenemos 19 grados, vamos camino de los 28, ayer nos decían de los 25, hablábamos de una diferencia de temperatura de 10 grados, bueno, pues se va a quedar la máxima en 28 grados, que tampoco está mal, 7 graditos menos. La máxima nacional se va a registrar hoy en Lérida, allí los termómetros llegarán a marcar 34 grados, y la mínima de nuevo en Burgos, Granada y Soria con 11 grados. Bueno, un día como hoy son muchas las cuestiones que tenemos que abordar. Por supuesto, todo pasa por esa ponencia redactada por Inmaculada Montalbán, por la vicepresidenta del Tribunal Constitucional, con el aval, por supuesto, de Cándido Conde Pumpido. Ayer les hablábamos de ese golpe de Cándido Conde Pumpido, esa tabla de salvación que establece al Gobierno, en la que podría ser la semana, no sé si más peligrosa, pero desde luego una de las más peliagudas para Pedro Sánchez y para su Ejecutivo. En unos instantes vamos a abordar el análisis de lo que es ese texto, cerca de 200 páginas, a las que ya han tenido acceso muchísimos medios de comunicación, y en donde hoy podemos abordar punto por punto casi un análisis exhaustivo de lo que es ese texto del Tribunal Constitucional, que viene a avalar, bueno, pues esos pactos del Gobierno con los independentistas. Hay algunos que ya se están frotando las manos, es el caso, por ejemplo, de Junqueras, y otros que a lo mejor tardan un poquito más en frotárselas, que es el caso de Puigdemont, que observa sin perder ningún detalle cada uno de los movimientos de este Ejecutivo, y que podría estar preparando la que dicen que podría ser el siguiente gesto, que es ese encuentro con Pedro Sánchez en Bruselas. Eso se verá en las próximas fechas, pero de momento nos tenemos que quedar con ese análisis del texto que se va a empezar a debatir, Federico, en el Tribunal Constitucional el próximo día 10. Bueno, la verdad, yo vengo sorprendido, estaba leyendo, apurando, digamos, algunos argumentos, pero hay uno que hacía en el comentario de las 6. A mí lo que más me joraba de que me gobiernen mal es que me gobierne un imbécil. Y lo del Constitucional ya no es que sean injustos, prevaricadores, chorizos, trapaceros, forajidos del derecho alternativo, es que son tontos. O sea, empieza diciendo la señora Inmaculada Montalbán que es un nombre tan inadecuado. Digo el nombre, el apellido, pues qué vamos a discutir. Pero qué inadecuado. Es lo más maculado, es decir, lo más manchado, lo más pringado que ha habido nunca. O sea, que dar un golpe de Estado es lo mismo que impedirlo. Dice, no vamos a dar argumentos, pero esto se ha hecho por el bien de España, la libertad, no sé cuántas. Pero no quedamos en que no estás para argumentar. Bueno, está para argumentar, pero no está para argumentar. Es sabido lo que decía Napoleón, que un dromedario es un camello diseñado por un comité. Bueno, pues hay un comité de expertos, de forajidos del derecho alternativo, que son la banda de ultraizquierdistas reclutados por Golpe Pumpido, o Prevaripumpido, o Prevarigolpe. Y entre estos, pues que han fabricado un dromedario. Primero, Valle, no vamos a hablar de... En fin. Segundo, vamos a hablar de los argumentos del Gobierno. No, usted está solo para decir si es legal o no es legal. O sea, para comentar estamos los medios. Ustedes, si fueran algo... No son nada, son prevaricadores al por mayor y al por menor. Son traidores a la Constitución, son enemigos de la nación, son enemigos de la legalidad. Y encima fatuos, consentidos, cretinoides, y luego quieren que les aplaudan en la calle. Pues esperen. Pero es que además, cuando entras en ya eso de que ha sido por el interés general, todo el mundo sabe que ha sido por el interés particular de Sánchez. Lo sabe todo el mundo, empezando por ellos, que son sicarios del golpista Sánchez. Pero es que ayer, al golpe de Estado del 17, se suma con esta ponencia el Tribunal Constitucional, que se prostituye de la manera más abyecta.
Y además entra en consideraciones que hasta un lego en derecho como yo, lego en derecho, pero no que no sepa lo que es la justicia y que no sepa leer. Es que el problema es que no se leen ni ellos mismos. Claro, 7, cada uno habrá metido ahí cucharada, todos analfabetos, todos progres, todos idiotas. Porque el izquierdista es un género, pero el progre no, el progre es como un nocilla que no es de nocilla. Pues ¿qué será? Yo qué sé, pero parece chocolate. Pues sabe mal, pues no será nocilla. ¿Cómo se llama? Notilla. A ver, estás engañado. Bobo. Vamos a ver, es que encima el argumento que dan es de verdadera carcajada. La Constitución española, lo recordaba a las 6, prohíbe los indultos generales. ¿Por qué? El indulto es perdonar a alguien la pena por un delito, pero que se reconoce como delito. La amnistía es decir que no hubo delito, por lo tanto no se perdona. Se pone al mismo nivel perpetrar el supuesto delito con defender las instituciones del delito. Es decir, que en una amnistía pones al mismo nivel la policía y los jueces que los golpistas. ¿Qué es lo que hace esta gentuza? Dice, buscan el interés general. ¿Qué? Pero si a la víspera de las elecciones decía Sánchez que no podía haber amnistía porque sería inconstitucional. Lo dijo Campo, ministro de Justicia de Sánchez, el novio, no sé si seguirán o no, qué sé yo, de Merichol, otra golpista. Pero como es catalana siempre se les perdona. Como al Barça los delitos. Pero cuando llega el delito gordo, que es que hacemos con los golpistas, dice, no, si es que no ha habido golpe. Y por eso hacen una ley de amnistía. Porque pone al mismo nivel los que dieron el golpe de Estado y los que lo impidieron. Desde el rey hasta los millones de españoles que nos echamos a la calle contra el golpe de Estado insolidario, cobarde, cretinoide, ante toda Europa, pidiendo que reconocieran la República Catalufa, que luego, como son tan valerosos, porque es que son de un valor. Su valor moral y físico es casi como su valor intelectual. Oscila entre el 0 y el 0. No digo nada, que eso ya es un concepto más elaborado. Duró 8 segundos, como si hubiera dado 8 décimas u 8 años. Es igual, el delito es un delito. Salió el Lucianico que lo han jubilado, sacrificando nada menos que el delito de rebelión. Ay, Marchena. Con lo pinturero que están las entrevistas. Pero entrevistas de verdad no viene. O estamos o no estamos. Es que no puedes estar, pero no estar. Sí, pero no. No, pero sí. Eso solo le sale bien a Pérez Reverte. Pero a un juez no. Y a un periodista de verdad tampoco. Cuando llegan las cosas como son, o manda el toro o mandas tú. ¿Qué pasa? Que aquí manda el toro del interés de Sánchez. Dice, los indultos no hay que confundir, dice la Inmaculada Montalbán, dice, no hay que confundir, claro que no lo confundimos. Vosotros lo confundís de una manera vehementemente artera, trapacera, chapucera, porque sois trapaceros, chapuceros, gente de medio pelo, forajidos intelectuales del derecho alternativo, que es el derecho torcido. Si tú no reconoces como delito un golpe de Estado, ¿qué pintas ahí en un tribunal constitucional? Si el rebelarse contra el orden constitucional o cualquier acto de sedición no es un delito, ¿para qué queremos jueces? Que cada uno pues haga lo que pueda, que cada palo aguante su vela y el que más chifle, capador. Este es el argumento grotesco, grosero. No confundir con los indultos generales. Claro que sí los confundimos, porque la Constitución los prohíbe expresamente. La naturaleza del indulto es perdonar un delito. Y vosotros queréis borrar un delito para que sea amnistía. ¿Por qué? Porque es el precio que ha impuesto el fugitivo, el prófugo de la justicia, golpista Puigdemont, a vuestro amo y señor, el déspota, el tirano, el corrompido y corruptor Pedro Sánchez Pérez Castejón, cuya mano derecha es el ínclito Cándido Golpe Pumpido. El Tribunal Constitucional, con una construcción intelectual, pues que desde luego mucho menos sofisticada que la del Dioni, cuando justificaba robar el furgón del dinero y luego largarse a Brasil. Dicen que está muy bien la amnistía, pero ¿cómo va a estar bien si la Constitución prohíbe el indulto general? Porque el indulto incluye la petición de perdón. Se puede indultar a alguien que reconoce que ha cometido un delito, pero que estaba borracho, le habían maleducado, le equivocaron, no sé, un sargento se rebeló y resulta que es que el teniente le había engañado con respecto a lo que pasaba.
Hay muchas razones para pedir un indulto y algunas para concederlo. Pero eso es el indulto. No se tambalea el edificio legal. No hace aguas la Constitución. Que Menganito, el etarra más asqueroso, que si pide el indulto, ¿se le puede dar o no? Por supuesto no se le debe dar, pero se le puede dar. Tiene cáncer. ¿Recuerdan aquello, no? Bolinaga, el torturador de Ortega Lara. Que Fernández Díaz, que increíblemente escribe en el diario de Inda. Fernández Díaz, prevaricando que es gerundio, o sea, musitando oraciones mientras prevarica al por mayor, es el que dijo, y lo recogemos aquí, en su día, que es que a Bolinaga le quedaban días, no semanas de vida. Estuvo casi 3 años inaugurando el Rico Tabernas. Y le hubieran quedado 10 días, ¿qué? ¿Por qué? Porque lo que hizo el infame Rajoy, que vuelve a aparecer por ahí, pero ¿cómo se atreve a salir de casa? Deberían tratarlo como a Sánchez, como un apestado, porque trajo la peste de la impunidad del PSOE. Dijo que, es que se reunió 3 horas con Zapatero, Fernández Díaz, para obedecer sus órdenes sobre el trato a etarras. Y tenemos encima que ver cómo la gente confunde su apellido con el del gran escritor argentino. Y el nombre también. Pero termino y vamos con esta cuestión de doña Maculada Montalbán. ¿Cómo que el bien general? Ustedes mienten, ustedes prevarican, ustedes nos toman por imbéciles, o sea, son tan idiotas que creen que somos idiotas todos y que se puede decir una cosa y la contraria y no pasa nada. Ustedes no. O sea, Sánchez sí, Sánchez está sujeto a las urnas. Ustedes, por desgracia, no podemos mandarlos a la cárcel, que sería su sitio, porque no los podemos votar con B. No los votamos con V, no los votamos con B. Cuando debería disolverse el Constitucional y ser lo único que debió ser siempre, una sala del Supremo, no un tribunal de casación donde forajidos del derecho alternativo al servicio del golpista Sánchez y del golpista Puigdemont hacen de su capa un sayo. Dicen que lo blanco es negro, lo negro es blanco, pero viva el gris, pero los colores, pero el arco iris. Déjeme usted, no me maree. O sea, no me maree. Ustedes son sicarios del golpista Sánchez. Por lo menos sean breves, por lo menos sean ordenados. Den un solo argumento, no me den un argumento y el contrario. No vamos a hablar de las razones de fondo, no nos incumbe. A continuación les incumbe o el interés general o la pacificación de... ¿Qué pacificación de Cataluña? ¿Desde cuándo el incumplimiento de la ley pacifica una comunidad? En Cataluña no se cumple una ley desde el año Catapún. Y eso ha mejorado la convivencia en Cataluña, pero si aquello es tierra sin ley. ¿Por qué? Porque no se cumplen las sentencias. Pero llega el Constitucional, prostituido, repito, hasta el tuétano, maculado hasta el trigémino, y nos dice que está muy bien la ley de amnistía porque no es de amnistía, que es por el interés general. No, si fuera por el interés general, no discriminaría. Pero resulta que ahí se amnistían unos delitos, nada menos que un golpe de Estado, mientras que una falta, por ejemplo, contra Hacienda, te puede costar hasta la cárcel. O sea que si tú no pagas 200.000 euros, puedes ir a la cárcel. Ahora bien, como tú des un golpe de Estado, robes todo el dinero público y encima presumas, luego te arrugues y después huyes al extranjero, ahí no hay delito ninguno. Porque el bien de todos, es decir, de todos los de la familia Sánchez Gómez, incluyo en la familia Pumpido y sus cheerleaders, pues lo necesitan. Hombre, y la Inchaurrondo, y más Madrid, pero menos España, en fin. Y Holanda, y toda la infecta patulea del gobierno. Insisto, ya lo peor no es que sean golpistas, es que son idiotas. Hombre, a mí si alguien más inteligente, pues abusa, mejor obra, pero es que reconozco que me he engañado. Ahora estos tíos no engañan ni a un bebé. Son zafios. Bueno, esta es la que hizo el ponente de los ERE, condecorada por Griñán. O sea, es que no tienen vergüenza ni dignidad. Dice inmaculada, y tan maculada como manchado está Pumpido y toda esa patulea. ¡Qué gentuza! ¡Qué institución más digna de disolución!
En la ponencia elaborada por Inmaculada Montalbán y que ha servido de base para la elaboración del proyecto de sentencia del Tribunal Constitucional sobre la amnistía, se recoge que esta, como medida excepcional, es compatible con la Constitución si se justifica por razones de interés general, no vulnera derechos y garantías inherentes al Estado de Derecho. El proyecto ha sido elaborado por un grupo de magistrados izquierdistas y explica que los juicios de oportunidad política quedan extramuros de su control. De hecho, también hace referencia a las motivaciones políticas y explica que no pueden subyacer a un determinado acto de legislación con las normas en él establecido. Nuestra tarea se circunscribe, añade, a efectuar un escrutinio de razonabilidad puramente externo. ¿Cómo que externo? ¿Pero cómo que externos o payasos? ¿Cómo que externos? ¿Se os han nombrado para que digáis esto? ¿O es que el soviet este de Pumpido, el golpista, lo ha elegido, no sé, por sufragio universal? No, ha elegido lo más zurupeto, lo más lerdo, no siempre de izquierda, porque también hay gente de izquierda decente. Recuerden Manuel Aragón, que es una de las reservas de cuando la izquierda tenía, alguna izquierda, por lo menos una parte, tenía un mínimo de decoro nacional y de decoro intelectual. Estos son los más tontos de cada casa. El tonto de Podemos, el tonto de Sumar, el tonto de Cerdán, el tonto de Ábalos, son todos coldos. Son los expertos coldos, que ese es el nivel de Sánchez y de Pumpido. ¿Quién dijo que era un insigne jurista? Que jurará en arameo, por no decir que blasfemaba. Pero ojo, nuestra tarea se circunscribe. Ay, ¿cómo se circunscribe? Cualquiera diría se limita, ¿no? No, ellos se circunscriben. ¿Por qué? Porque el zurupeto es cursi por naturaleza. Guachafo, que dicen en Perú. No, cursi es poco, guachafo. Es decir, es cursi y en hortera. Es decir, es cursi, miramelindo, pero además chafarrinón, basto hasta almorzar y después todo el día. Pero ¿cómo que se circunscribe? Un criterio, escrutinio de razonabilidad. Escrutinio de razonabilidad. O sea, que miran a ver qué les parece. No, claro, cuando alguien se niega a hablar español, que es una lengua riquísima y muy precisa en los matices, es porque te quiere engañar, porque es analfabeto, o en este caso, las dos cosas. Analfabetos dispuestos a engañarnos. Resultado, no engañan a nadie. Pero el prestigio ya casi nulo del Constitucional ahora es la irrisión. Porque es que además cuando se ponen a explicarse, entonces es peor, Vanessa. La ponencia a la que han tenido acceso los medios explica que la amnistía no elimina los delitos, sino que extingue las consecuencias de carácter represivo. También añade que debe ser un mecanismo excepcional y respecto al Poder Legislativo, añade el texto que el legislador puede hacer todo lo que la Constitución no prohíba explícita o implícitamente. Respetando este límite, ningún contenido puede considerarse exento de la posibilidad de que el Parlamento lo atraiga hacia sí. Óscar López pide que se deje trabajar al tribunal, Feijóo denuncia que el Gobierno regala impunidad y Fuster, de Vox, considera que la sentencia da balones de oxígeno a Sánchez. Dejar trabajar el Tribunal Constitucional, que se pronuncie definitivamente. Saben la opinión del Gobierno, el Gobierno cree que la amnistía es plenamente constitucional, obviamente, y sobre todo la amnistía ya ha tenido efectos positivos, la amnistía ya ha servido para normalizar la vida política en Cataluña. Yo espero y confío y deseo que sea positiva esa sentencia, pero máximo respeto, dejémosle trabajar. Nos pretenden convencer de que comprar un gobierno con privilegios es legal. Y yo digo que no. Ni es ético, ni es moral, ni es legal. Regalar impunidad a cambio de poder es corrupción. Cargarse la igualdad de los ciudadanos ante la ley también lo es. Y es inconstitucional, porque así lo han dicho todos los expertos en este país. Un balón de oxígeno es permitir el asalto del Tribunal Constitucional, para que perdone los crímenes cometidos por el socialismo corrupto. Eso es un balón de oxígeno. Un balón de oxígeno es no presentarse como acusación en ninguno de los procesos iniciados contra la banda corrupta. Eso es un balón de oxígeno. Tú sí que eres un balón de oxígeno para los tontos de mi lugar. O sea, vamos a ver. O sea, que la culpa de lo de Sánchez la tiene Feijóo, ¿no? Qué raro. Vox echándole la culpa al PP de lo que hace el PSOE. Sois una pinza. Pero una pinza de unos cangrejos famosos, mul, les llaman, muelas, porque le quitan al cangrejo de mar, le quitan un brazo y claro, el otro le engorda. Como es el único que tiene para moverse, pues eso sois vosotros. Os habéis arrancado vuestro brazo de cangrejo de oposición para hacer la pinza de las dos derechas contra la izquierda y la izquierda engorda y vosotros os habéis convertido en monstruos. Por cierto, que tienen poco sabor esos cangrejos.
O sea que la culpa de lo que hace el PSOE la tiene el PP. La culpa de lo que hace el Constitucional la tiene el PP. La culpa de que haga calor la tiene el PP, pero si hace frío también la tiene el PP. ¿Y vosotros tenéis la culpa de algo? Digo, aparte de los sueldos que cobráis sin pegar golpe, que vais a pagar en el otro mundo, los pecados de Ariza y de Vox, los pecados financieros. Si es que no podemos hablar de nada, es que no da un argumento. Feijóo está bien, otras veces no está bien, pero este está bien. Pero es que la legalidad debería importar algo a los señores de Vox si es que estuvieran en el ámbito de la Constitución. Pero es que están y no están, entran y salen. Bueno, ya Abascal se sale directamente, pero si ni siquiera aplaudieron el discurso del rey, si ostentosamente se negaron a aplaudir el discurso del rey en Nochebuena, que era la defensa de la legalidad. ¿En qué está Vox? En los forajidos del derecho alternativo, pero en lugar de por Lenin, por Mussolini. Mussolini tampoco quería en las instituciones, como Kiko Méndez Monasterio. No se ha curado desde que colgaron boca abajo Mussolini. No. ¿Y qué va a hacer ahora el PP? Porque esto de Feijóo ha estado bien. Ya verán cómo la estropea. No sé cómo. No sé exactamente cómo. Pero lo veo venir. Porque quieren quedar bien, dicen, con el rey. No, en el fondo es que no les sale lo de dar una patada en la mesa, que es lo que hay que dar. ¿Qué pintan reuniéndose en Barcelona, además, no? ¿Qué pintan reuniéndose en Barcelona? Eso falta que se reúnan en las obras de Nou Camp, donde, por cierto, unos asilados palestinos han denunciado que los tratan peor que a esclavos, no les pagan, les amenazan, les hacen trabajar 10 o 12 horas diarias y luego les insultan. Y encima, si se quejan, los echan. La explotación del gazatí, que esta es el nuevo estilo del Barça. ¿Qué va a hacer qué tiene que hacer el PP? Por supuesto, no ir. No, pero ya estamos en el esquí. No, hay que echar a Amazon. Es que, claro, si hacemos lo que tenemos que hacer, no seríamos el PP. Seríamos Superman, y eso no puede ser. Hay que meter la pata para que la gente vea que estamos en el centro. Ni buenos ni malos, sino todo lo contrario. Ayuso fuma en pipa y los otros fuman la pipa de la paz. Tal y como les estamos contando en Libertad Digital, el Partido Popular no descarta dar un plantón a Pedro Sánchez en la conferencia de presidentes que se celebra este viernes en Barcelona. Los varones populares, con su presidente a la cabeza, buscan un encuentro previo para modificar la agenda del encuentro. Pretenden establecer una relación de temas a tratar entre los que se encuentren el control de fronteras y las energías. Sin embargo, el Gobierno se niega y da por cerrada la agenda del encuentro al que acudirá el rey. La conferencia de presidentes tendrá lugar la víspera de la concentración contra Sánchez y su gobierno promovida por el Partido Popular. Escuchamos a Borja Semper, portavoz del PP. Si el gobierno vuelve a dar un portazo, vuelve a pasarse por el arco del triunfo, permítame esta expresión, el propio reglamento, la norma, y hace de su capa un sayo, pues veremos cuál es la respuesta que adoptan los presidentes de las comunidades autónomas. No descarte usted ninguna posibilidad. Bueno, que vaya a Amazon y lo metan en hombros, ¿no? Lo podían llevar en unas andas. ¡Viva Amazon! ¡Viva Amazon! Amazon somos todos. Yo es que no sé dónde van, pero sé a dónde no llegan. En fin, vamos a despegar con Iberia. Un año más, Espacio Iberia aterriza en Madrid. Descubre las novedades de esta nueva edición. Disfruta de nuestras experiencias gastronómicas, culturales y de vuelo. Hasta el 22 de junio. Visítanos en el Centro Cultural Serrería Belga o reserva ya tu plaza en espacio.iberia.com. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Seguimos con Silvia Ribeiro y Sergio Eras, y esto es lo de a Dios rogando y con el mazo dando, no, pero dando golpes de Estado y de paso robando, sí. Publica Libertad Digital una prueba de que las cloacas de Sánchez, donde aparece la noia de Correos, o sea, la pájara pinta, la fontanera, esta aparece ahora urdiendo cosas. Y el Dolcet que esto es paso atrás en la evolución, como los Cargután, pero en términos morales, pues no dejaban de enredar. Y entonces ha conseguido Miguel Ángel Pérez un audio en el que proyectan cómo hay que asaltar Repsol. Ya ustedes, ¿cómo que Repsol? ¿Se acuerdan de Telefónica, no? Bueno, pues así. ¿Por qué? Porque les molesta a Repsol. ¿Por qué? Resulta que pillan a un tío en los hidrocarburos y lo van a sentar en el banquillo y lo van a condenar.
como Aldama, por otra variante, es otra rama, digamos, de esa rama delictiva, un brote verde tirando a rojo, pero negro porque va a la cárcel. Y entonces habla con él el conseguidor el cenutrio, y le dice que lo que habría que hacer es algo con Repsol, porque aquí la culpa de todo la tiene Repsol, la culpa tuya es por robar y que te pillen. Si no robas en hidrocarburos y no te pillan, pues no habría culpa ninguna, pero como lo han pillado, ellos nunca son culpables de nada. Recuerden, Sánchez. Bueno, pues entonces urden una extraña estrategia de psicópatas que si no lo hubiéramos visto, el problema es que lo hemos visto. Es que el sujeto que tiene Sánchez para sus negocios es el que recibe en la Moncloa a Álvarez Pallete para decirte, te vas a ir. José María, te vas a ir, lo has hecho muy bien, así que te vas a ir. Y al lado está Simón, entonces número 2, con derecho a herencia de la Caixa. ¿Qué fue de? Hombre, es que un banco serio como es CaixaBank no puede tener a un tío al lado del consejero del presidente echando al presidente de una empresa participada por esa misma entidad. Es una chorizada venezolana. Y efectivamente, casi sin hacer un ruido, de pronto Fainé lo hizo desaparecer como David Copperfield hizo volar a Jesús de Polanco. ¿Sabes qué sucedió así? La gente dijo, que vuele don Jesús, que vuele don Jesús. No sé cómo lo hizo, pero hizo ¡fup! Y voló y desapareció. Luego volvió a la realidad, por desgracia, pero... En fin, bueno, pues esto es fantástico de ver cómo cualquier zurupeto de estos podía entrar en el Constitucional, el Dolcet, yo le veo nivel, para con Maculada Montalbán, a urdir también alguna ponencia. Pero es que siempre delinquiendo, y siempre quedándose con lo que no es suyo, y siempre a por el IBEX, les han tomado la medida. Hoy viene, por cierto, Ángela de Miguel, que es la que ganó la mitad de las elecciones, porque un poco más, y empatan justo, que era la candidata de Garamendi, para seguir en lo que hace Garamendi, ya saben ustedes, la heroica tarea de Garamendi contra el gobierno de Sánchez y la inseguridad jurídica, que tanto molesta a los empresarios. Entonces, pero Garamendi es empresario. A ver, Pepe Fulares es trabajador. Pues entonces... Pero vamos con las cloacas y el asalto a Repsol. Las cloacas del Partido Socialista planificaron una estrategia para que Sánchez asaltase Repsol. Libertad Digital ha accedido en exclusiva a una grabación en la que el abogado Jacobo Teijelo propone a un empresario imputado en una causa de hidrocarburos presentar una denuncia para acusar a Repsol de un supuesto fraude a cambio de beneficios judiciales. El objetivo era desarrollar una operación de Estado dirigida directamente por el presidente del Gobierno para purgar a la cúpula directiva y colocar a su gente, siguiendo el modus operandi visto ya en otras grandes empresas españolas. El plan consistía en presentar una denuncia contra Repsol y utilizar el escándalo para intentar cesar a sus directivos y controlar así a la compañía desde dentro. Pues eso parece que le están financiando y entonces habría que decidir, oye, nos dais esta información, la instrumentalizamos en este procedimiento junto al otro, a vosotros fui de puta madre y a mí no tengo. Eso sería la cosa. ¿Y qué sería la ventaja? Que tú serías el que dirías, el que te llevarías el premio de la colaboración. Eso sería lo que yo tengo. Pero ojo al asunto. Unos amigos de Sánchez, empleados de Sánchez roban. O los amigos de los amigos, son todos de Sánchez. Hidrocarburos es Aldama, es Venezuela, es Delci, o sea, es Sánchez. Bien. Por cierto, ¿habéis visto cómo Bolaños ha metido ahora al Insufi a hacer de Bolaños? O sea, ya ha desaparecido Bolaños este fin de semana, estará llorando, ¿no?, por lo que pasa. A veces le da un poco de vergüencica el papelón que hace. Y entonces ha metido a Óscar López, que está encantado de salir en la tele. Parece el Ceomo de Borja. ¿Qué pinta tiene el tío, la Virgen? Bueno, pero claro, ante tanta cosa, pues el PP despierta de aquella manera, o sea, despierta a Borja Semper. También Tellado se ha borrado, mandan a trabajar a Borja, anda, sal tú que eres más guapo. Y el resultado, antes lo he oído y no sé qué van a hacer. Es más, Borja tampoco. Y yo creo que es partidario de no hacer nada. Mientras él siga, no hacer nada. Pero claro, esto
esto desemboca en otro lío monumental. El PP anuncia que pedirá la comparecencia en la comisión del Senado de la Fontanera Leire Díez y del expresidente de Correos, Juan Manuel Serrano, por su papel con el voto por correo en el 23J. Por su parte, Correos asegura que la militante socialista nunca fue responsable del voto postal en ninguna convocatoria electoral. Escuchamos al portavoz del PP, Borja Semper. No dudamos de los funcionarios de Correos. Estamos absolutamente convencidos de la pulcritud en su actividad profesional. No dudamos de los carteros de Correos, de los carteros y carteras. Estamos absolutamente convencidos de su pulcritud profesional. Lo que dudamos, y por eso preguntamos, es de la intencionalidad que gente de la talla moral de doña Leire pueda tener en su actividad profesional. Y parece razonable que cuando conocemos esta información, preguntemos. Ay, Borja. A mí es que me cae muy bien su mujer, y él es muy simpático, es agradable, limpio, tú ves que se ducha. Y eso lo agradezco, sinceramente. Veo a Óscar López y dice, hoy tampoco. Ni te cuento Marichusma. La semana pasada en Marienbad, a lo mejor. Quién sabe. Pero vamos a ver, ¿cómo que los carteros y las carteras? El cartero es lo que te roba Hacienda. Te han robado la cartera. Pero no dudamos. ¿Pero cómo no vas a dudar? ¿Pero por qué no vas a dudar que tienen los carteros que no tengan los juristas del Tribunal Constitucional? Tu deber es dudar, estás en la oposición. Cuando estés en el gobierno, presume de que en principio todo el mundo es bueno. Sobre todo vosotros si llegáis al poder, que al paso que vais regular. Pero ¿cómo que confiamos absolutamente? Pues, echa el freno, Madaleno. ¿Cómo es que dobló el PSOE en los votos por correo en Madrid? Es que los que están fuera de Madrid odian a Ayuso. Suele suceder exactamente al contrario, porque el PP perdió como el 50%, el equivalente, en el voto por correo. Oye, 2 o 3 escaños, y ganaron por 4. Contaron que habían ganado por 4. Pero ha salido otro diciendo que tenían que ver si había pucherazo. Y sale Borja y dice, ningún problema, todos los de correo son decentes, entonces da igual. Por más que dijera la tía esta, pues como son todos buenos y nadie le obedece a los malos, pues entonces nunca pasó nada. Pero Borja, qué día de vacaciones tan bueno hacía ayer. En fin, vamos ahora a otra aportación de Pedro Sánchez Pérez Castejón a la geografía y a la historia, la memoria, diría él, de España. Tiene un antecedente, y es cuando se presenta en Soria, y dijo que era la ciudad natal de Antonio Machado. Bien, el único problema es que Antonio Machado es famoso desde su libro de Soledades, lo encontrará en una antología Soledades, Galerías y otros poemas, en Austral, baratísimo, y si no, pues hasta en la Tontipedia, en cualquier sitio. Bien, y dice, mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla, lo cual amerita la hipótesis de que nació en Sevilla, porque si su infancia son recuerdos de un patio, cita el Naranjo, el Limonero, Sevilla. Nació en Sevilla, y es que nació en Sevilla, hijo de Demófilo, que era un experto en folclore andaluz. Por eso sabe tanto de coplas, de flamenco y de todo, junto con su hermano Manuel, gran poeta también. Pues no, nació en Soria porque lo dice el marido de Begoña, por sus begoños. Bueno, creíamos que eso era lo máximo. También había dicho una vez que Huelva era fronteriza con Almería, ¿no? O sea, se cargó directamente. Primero se carga el hogar natal de Antonio Machado, adiós Sevilla, luego comprime Andalucía hasta ser un regatito entre un regate, bueno, sería el Guadiana, entre Huelva y Almería, y hace desaparecer 6 provincias de golpe. Pero ayer fue más lejos, ayer cruzó el estrecho. Qué momento extraordinario. Pedro Sánchez ha reaparecido sin responder, eso sí, a la prensa en Melilla. El presidente ha viajado a la ciudad autónoma junto a la ministra de Sanidad, Mónica Sánchez, ¿no? Sí. La ministra de Sanidad, para inaugurar un hospital fantasma que no funcionará hasta el año que viene. No hay urgencias, las habitaciones tienen las camas sin vestir, apenas funcionan 3 de las 30 consultas y no están operativos ni la UCI ni los quirófanos. Mientras Sánchez saca pecho del nuevo centro, el presidente melillense, Juan José Imbroda, y los sanitarios acusan al presidente de acudir solo a sacarse la foto.
Abrir las puertas, por tanto, de este hospital supone saldar una deuda histórica con los melillenses, reparar una injusticia que afortunadamente ya hemos superado. Ha venido a Melilla a hacerse una foto, a fabricar un relato y a huir de Madrid, de los gravísimos problemas que tiene encima de la mesa. No ha querido hablar con la prensa, no ha admitido una pregunta, ha alargado su relato, se ha callado y se ha ido. 45 minutos en Melilla. Al final es una decisión terrible que la autoridad, en concreto de la ministra Mónica García, la que queríamos ver desde hace más de un año y así lo hemos intentado con su gabinete, hayan venido aquí simplemente a echarse una foto para inaugurar, entre comillas, un hospital que simplemente tiene abiertas unas cuantas consultas externas y no va a tener pacientes ingresados hasta probablemente un año. ¿Saben cuánto llevan haciendo ese hospital? 7 años. En 7 años no han sido capaces de poner la puerta, han decidido cambiar la ciudad. Y ahora dice, las ciudades autónomas se dirá ahora de Ceuta y Sevilla. Y la capital andaluza, por definición, es Melilla. Tampoco daremos la máxima. 40 grados en Melilla y en Córdoba. Por cierto, no era Huelva, era Cádiz, la ciudad fronteriza con Almería. Pegadicas están, pero me lo aclara Santi González, que está a la que sale, es verdad, era Cádiz. Todavía me parece más grave. Porque en Huelva es que no sabes dónde está ni Cádiz ni Sevilla, pero si supieras dónde está Cádiz, vería que es imposible. Está justo ahí en el estrecho, no puede estar en el otro lado. Pues está. En fin. Ahora, Guardiola, la presidenta de Extremadura, reconozco, me tiene muy confundido. Ya la estropeó, es imposible hacerlo peor en las pasadas elecciones. Le pone pegas a Vox después de que habían formado gobierno con Vox, o sea, chapuza total, etcétera. Pero luego se ha ido poco a poco reivindicando, en el día a día lo va haciendo bien, en lo del hermano titiritero, es que ¿cómo llamarle? Si es que hasta el canto de la chirimoya resulta que no es suyo. Bueno, el que habla igual que Sánchez y trinca igual que Sánchez, dicho de paso, dice que la jueza Viedma le falta el respeto a su hermano el presidente. Hombre, el respeto no lo falta tú robando dinero público, pero bueno. El caso es que Guardiola, una de las cosas que está haciendo bien es defender la central de Almaraz, de la que depende buena parte de la electricidad de Madrid, conviene recordarlo. En Extremadura, la presidenta María Guardiola ha vuelto a salir en defensa de la central nuclear de Almaraz tras el plan de desmantelamiento del gobierno. La líder extremeña, junto a Feijóo, ha acusado al PSOE de querer hundir a la región. El presidente del PP ya ha avanzado que este mes llevará al Congreso una ley para alargar la vida útil de este tipo de energía. Feijóo asegura que el modelo de Sánchez es un fracaso con el que España está haciendo, dice, el ridículo internacional. Y lo diré cuantas veces sea necesario. Cerrar Almaraz es una condena para Extremadura. Cerrar las centrales nucleares es un inmenso error para España. Un error en términos energéticos, en términos medioambientales, en términos sociales, de empleo y de autonomía energética. Están afectados por ese terraplanismo energético de la izquierda. Una izquierda cada vez más desnortada. Un sectarismo que lo que quiere es condenar a una industria que es clave para el bienestar de toda nuestra región y de toda España, y sobre todo que es el modo de vida de más de 3.000 familias en Extremadura. Bueno, es el momento de que Feijóo, que argumenta muy bien, ella más, en fin, le cuesta un poco más llegar al argumento final y dice terraplanismo. Le falta decir negacionismo y así ya aparecerá una progre más como en aquellas elecciones. Pero es el momento que Feijóo diga que cuando él llegue al poder, un gobierno suyo y de Vox, por supuesto que mantendrá abiertas las centrales nucleares y las ampliará para abaratar la luz, que es una luz mucho más limpia, la generación de energía es mucho más limpia y muchísimo más barata. Dice, no, pero es que tecnológicamente en su día hablaremos. Bueno, vamos ahora con una cosa fantástica. ¿De quién depende la Fiscalía? Pues eso. La Fiscalía archiva la investigación contra Juan Carlos Monedero por el presunto acoso a varias de sus alumnas de la Complutense. El Ministerio Fiscal desestima indicios de delito penal, pero sí que reconoce que las expresiones del cofundador de Podemos a las jóvenes son moralmente reprochables. También incide en que estas situaciones desafortunadas, impropias e inadecuadas podrían corregirse a través de la tramitación de un expediente disciplinario. Esto lo coge Maculada y lo deja para el tinte. Maculada no está mal, ¿verdad? Tan maculada. Mácula significa mancha.
en latín, cosa que ellas no han catado, que Mácula es una isla cerca del Elba, o a saber. Bueno, y por último, mientras aquí estamos a favor de los terroristas de Hamás, Hamás ha felicitado entusiásticamente a Barcelona, los violadores de Hamás, los asesinos de Hamás, los que tienen secuestrados todavía con vida a docenas de rehenes israelíes. Estos han felicitado a Barcelona porque por segunda vez ha roto relaciones con Israel. Es decir, ha anudado todavía más su relación con los violadores y asesinos de Hamás. Mientras España va por ese camino del terrorismo islámico, pues en cambio en Inglaterra están exactamente en la dirección contraria. La verdad es que se llevan peor con Europa cuando estaban dentro que ahora que están fuera. En Reino Unido, el gobierno británico prepara un plan para revisar la defensa estratégica, la mayor transformación e inversión militar en casi 5 décadas. El primer ministro, Keir Starmer, asegura que el país afronta la amenaza más grave, inmediata e impredecible desde la Guerra Fría, por lo que comenzarán a prepararse para un hipotético conflicto con el objetivo de disuadir así a potenciales agresores. Le escuchamos. Y hoy, siguiendo con este repaso, quiero establecer varios cambios principales que vamos a implementar. Primero, estamos avanzando hacia la preparación para la guerra como el propósito central de nuestras Fuerzas Armadas. Cuando nos vemos amenazados directamente por estados con fuerzas militares avanzadas, la forma más efectiva de disuadirlos es estar listos y, francamente, mostrarles que estamos listos. Bueno, hay que recordar que en Inglaterra, la Inglaterra, como decían nuestros antepasados en el siglo de oro, y si la Inglaterra se quiere condenar, que se condene, que lo salve Dios, porque nosotros ya hemos hecho bastante. Bien visto. Bueno, todo porque la reina Isabel se enamoró de Felipe II cuando era adolescente. Fue Felipe II en un viaje a Inglaterra, tenía 20 años, más guapo, más educado, portugués por su madre, guapo, fino, el rey del mundo, educadísimo, 4 idiomas. Estaban todas las pictas y londinenses. Encima se casó con una que parecía su madre, en fin, esas cosas. Aquello no fructificó, pero se quedó prendada. Luego llamaba el demonio del mediodía. El demonio del mediodía que soñaría con él por las noches. Pero bueno, lo interesante de esto es que está en la realidad. Y cuando, antes de la Segunda Guerra Mundial, todo el mundo recuerda que Churchill, que estaba ya jubilado, o sea, ya no pintaba nada, no le llamaban ni para las copas. Primero porque venía bebido siempre de casa y luego porque estaba descatalogado. Y era un tío que no estaba en la política, lo habían echado los suyos. Bien, y entonces cuando hacen la capitulación de Múnich, llega y dice, traigo la paz, decía el imbécil primer ministro inglés entonces, traigo la paz, que la firmó con Hitler. Y entonces dijo Churchill, que estaba todavía en la Cámara de Representantes, dijo, por evitar la guerra habéis preferido la indignidad. Tenéis la indignidad y además tendréis la guerra. Y antes había dicho, si no nos armamos, con esto no disuadimos a Hitler de que se arme, todo lo contrario, le animamos a armarse más y más rápidamente. Pero lo hicieron, por cierto, lo mismo que Francia. Chamberlain se llamaba, Neville Chamberlain, aquel imbécil. Está la foto fantástica, él sacando, traigo la paz, primera fila de todos, la gente aplaudiendo, uy, qué bien, la paz, menuda paz. Vamos hoy a la prensa económica, ya desde que los descuideros asaltan el IBEX, aquí ya cabe todo. Pero la Fontanera asaltando Repsol, o sea, los pájaros les disparan a las escopetas. CaixaBank patrocina este espacio. Bueno, Luis Fernando Quintero, ya hemos visto lo de Repsol. Es tremendo. Solo hace 2 meses de esto, ¿eh? No crean ustedes que esto es en el pasado. No. No. Está hace 2 meses la banda de Sacamantecas o Sanchamantecas de Sánchez, pues ya urdía, como se habían pillado robando en hidrocarburos, entonces pues vamos a asaltar Repsol, que es el culpable de todo. Tenía la culpa de que les habían pillado robando. Sí, además con el beneplácito, entre otros, de Teresa Rivera, que apoya en el momento en que sale las iniciativas contra Repsol y utilizando un despacho que se dedica casi en exclusiva a litigar contra Repsol y que vive únicamente de eso. Oye, pero hoy lo que más me llama la atención del libre mercado es lo del chocolate. Ah, bueno, es que es una información, ojo, que lo que tiene parece anecdótico, pero lo que hay detrás es importante. Los supermercados ponen alarmas antirrobos al chocolate en plena subida del precio del cacao.
sabemos que las cajas estas con llave que ponen para que nadie se lo lleve, suelen ser productos que ya son algo más caros. Sí. Bueno, pues las tabletas de chocolate entran como artículo de lujo ya en el supermercado. Es que además son fáciles de robar, porque te echas aquí un par de tabletas y es como si, pues como si llevara una carta. Pensé que era la lotería, y la lotería son 2000 casuchar gordos, grandes, con los frutos enteros, como dicen ahora. Claro. Bueno, pues ahora ya complicado, porque les van a poner la alarma antirrobo. Pueden ponerle voz. Sabes que Liz Taylor, en una de sus infinitos intentos de adelgazar, ella fingía o llegó a crear que era, bueno, que andaba sonámbula por la noche y se iba directamente a la nevera. Y como estaba dormida, se zampaba media nevera y por la mañana decía, claro, con este sonambulismo. Entonces le hicieron una cosa, que es cuando abría la nevera la insultaba. ¡Cao! ¡Cao! Le decía, vaca, ¿dónde vas? ¿Qué quieres a estas horas? Y la otra se supone que se despertaba. ¿Qué crees que hizo? Romper la alarma y seguir. Normal. Pues eso va a pasar. Nos vamos a las noticias de cercanía y seguimos.